Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Nos alegra mucho que estén nuevamente hoy acompañándonos en el tema que nos compete hoy. Y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. El tema de hoy es medidas de paz para momentos desesperados. Y vamos a estar viendo en el libro de Primero de Samuel una lectura muy interesante en el capítulo 13, donde se da un suceso, de lo cual voy a leer a continuación para que tengamos una noción clara de lo que ocurre y que llevó a esta decisión de el rey Saúl. Entonces voy a invitarle a que, si tienen su Biblia, la abran. Voy a leer versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000. En Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán. En Gabea de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a su tienda. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Dice por todo el país. Quiero que noten el detalle. Cuando mencionamos todo el país, es que no hubo persona que no escuchara este llamado. Era una trompeta que tenía un sonido que afinaba a la batalla, a la guerra. Entonces, oigan los hebreos, y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñas, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán de la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocaustos, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu trono sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado que sea príncipe sobre Israel, sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente, este es el texto que cierra. Y Saúl contó la gente y se hallaban con él como 600 hombres. 600 hombres. Y ahí termina. Aunque la cita continúa, ¿verdad? Dios dio una gran victoria, pero no por medio de Saúl, sino por medio de Jonatán, que hizo una segunda incursión. Aquí vemos a un pueblo temeroso, un pueblo lleno de miedo, a un pueblo que está mermado en sus posibilidades de alimento, de agua, de comercio. Están rodeados, el ejército filisteo está muy enojado porque Jonatán había incursionado y se habían vuelto odiosos a los filisteos, dice. Es decir, la incursión de Jonatán había puesto en un lugar muy peligroso al pueblo de Israel, porque los filisteos estaban cada vez más enojados con los israelitas, que si estamos leyendo los capítulos previos y posteriores, dice que no podían ni siquiera afilar los azadones, los arados, no podían, la hoz no la podían afilar, tenían que cruzar el campamento filisteo. Y después de una serie de preguntas de que para qué lo iban a ocupar, cuántos habitantes hay en su casa, no hay guerreros en su casa, porque creían que si le daban filo a la hoz iban a ir en contra de los mismos filisteos. Entonces llegó un momento en que los únicos que tenían espada de todo el ejército solo eran dos: Saúl, que era el rey, y Jonatán, su hijo. Nadie más tenía espadas porque habían sido usurpadas por los filisteos. Eso es parte del contexto que debes leer, pero que yo no lo leo por falta de tiempo. A veces con solo leer 4 versículos nos demoramos hora y media. Ahora si leyéramos 2 capítulos, pues esto no termina. Así que estaré en casa a leer todo el contexto de este texto para que entendamos lo que está ocurriendo. Ahora yo voy a detenerme solamente en algunos puntos que yo he considerado resaltar. Y es lo siguiente. Saúl escoge a 3,000 hombres, de los cuales 1,000 se lleva Jonatán, con el cual dentro de poquito va y ataca a los filisteos la primera vez. Y parece que el papá castigó a Jonatán quitándole esos 1,000. No lo dice, pero de repente Jonatán se encuentra solo con su paje de armas. Y la segunda vez ataca él solo a toda la guarnición de los filisteos, dentro de los cuales habían tropas de asalto, habían tropas de reconocimiento, habían tropas vigías y todo el ejército, cantidad. Y Jonatán era el único que tenía espada. Entonces, el que lo acompañaba a Jonatán en el segundo ataque fue su paje de armas, quien le dijo: estoy a tu voluntad, si tú quieres ir, yo voy. Y atacamos a una cantidad de cerca de 160,000, porque si vamos a leer los siguientes capítulos, vamos a descubrir cuánta gente hirió, cuánta gente murió bajo la espada de Israel, y la cantidad anda en 130,000 a 160,000 que lograron matar entre el pueblo que iba huyendo, ¿verdad? Entonces, pero aquí Saúl está con 2,000. Y luego él hace pregonar, cuando Jonatán ataca a los filisteos, dice: nos vienen a apalear y necesitamos que toditos vengan a respaldarnos. Se llaman tropas de respaldo. Se tenían que aprovisionar de más. Sin embargo, ninguno tenía espada, ninguno tenía jabalina. Lo que ocupaban para pelear en las hoces eran piedras, ondas, eran flechas, pero no tenían espadas para enfrentar al enemigo. Solamente Saúl y Jonatán. Y cuando viene el pueblo, dice el resultado, resumiendo, dice
dice, y Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos, e Israel oyó que es lo que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también Israel se ha hecho abominable a los ojos de los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Aquí ya no son 2000 personas las que tiene Saúl en su cargo, ahora ya tiene a todo el pueblo. Y cuando hablamos de todo el pueblo, estamos hablando de que estaba llegando los combatientes, pero también llegaban a despedir a los combatientes sus esposas, sus hermanas, sus hermanos, jóvenes, adolescentes, sus hijos, nietos, porque ahí hasta los abuelitos peleaban, eran fuertes, eran verdes, robustos. Y, perdón, y por eso dice que todo el pueblo llegó. Entonces era algo que conmocionó a todo el pueblo. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y escuche esto, 30.000 carros. Sí, usted tiene que... Yo voy a hablar dos cosas referentes a los carros de este número. Es importante que nosotros seamos muy cuidadosos cuando nosotros tenemos Biblia que tienen un comentario y comienzan a desglosar lo que el intérprete de lo que él leyó consideraba. Porque nosotros debemos entender que la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Si la Biblia dice 30.000 carros, ¿quién es el comentarista de esta Biblia para venirme a decir a mí 30.000 carros no se apega a la realidad? 3.000 sí es posible. Es decir, que esta persona está minimizando el poder de Dios a algo razonable. Es la palabra que utiliza el comentarista de esta Biblia que estoy usando ahora. Debemos tener mucho cuidado cuando leemos los comentarios porque generalmente están sesgados de acuerdo a la visión, a veces miope, de quien los está exponiendo. Una persona que no es capaz de reconocer el poderío que Dios tiene, no va a ver jamás a 30.000 carros que iban en formación. Y el problema, el número uno, era de la falta de credibilidad de este intérprete, analista del texto bíblico, es que cuando usted piensa en 30.000 carros, estos carros venían equipados con, no sé si usted recuerda una película, Ben-Hur. En Ben-Hur habían en las ruedas, ambas ruedas tenían unas cosas que giraban junto con la rueda que despedazaban a una persona en sus piernas, la partía por la mitad. Y así, y no solamente eso, sino que iba dos, o es decir, a la derecha y a la izquierda. Pero además el carro tenía espacio en su parte frontal para atropellar a otras dos personas, o tres incluso. De manera que un solo carro podía atropellar a 5 personas, 2 a los lados y 3 que se le pusieran de frente. Estamos hablando de carros, ¿verdad? De batalla. Los caballos no se hacían a un lado cuando veían al enemigo. Iban, dice la misma Biblia, y atropellaban lo que tuvieran que atropellar. Entonces, solamente pensar en tener 30.000 carros, ¿cuánto sería la cantidad de personas que morirían? 150.000. Si el rango de muerte por carro fuera 5. Si solo los 30.000 carros fueran a atacar, a embestir a todo el ejército de Israel que venía, 30.000 carros bastaba para hacer una importante brecha de muerte, heridos que ya no se podrían levantar, producto del atropellamiento que generarían estos carros si solo lograran atropellar a 5. Sin pensar en que cada carro continuaría avanzando a gran velocidad y atropellaría a otros 5, a otros 5 y a otros 5. No vamos a pensar en todo eso, solo vamos a pensar en una sola, que ningún carro queda habilitado para seguir corriendo, cosa que no es así. Los carros quedarían habilitados para seguir atropellando gente. Recientemente hubo un caso de un hombre
al que fue una conmoción en Estados Unidos porque lo habían echado preso y le habían dado 3 cadenas perpetuas porque él se pasó a un desfile donde atropelló a un montón de gente con su carro y le dieron 30 años no sé si eran 30 años o más por cada persona muerta, y habían muerto como 11 o 20 o 18 por ahí. Entonces se le había convertido en una pena de 400 años de prisión, pero la gente lo había acusado a él como un terrorista, pero debido a que la gente lo conocía, atestiguaron que él no era un terrorista y solicitaron que se redujera al máximo la pena a pesar de tanto muerto. Esto es increíble, esto está en la noticia. Y la opinión pública fue tan devastadora en contra de los jueces que lograron reducir la pena a una cifra, escuche, a una cifra, no sé si son 6 años u 8, es de 300 años de prisión a 8. Por favor, está en la gloria ese tipo. ¿Por qué? Porque se descubrió que realmente él no era culpable por varias razones. Él no había sido culpable del atropellamiento, primero porque le habían fallado los frenos. Entonces él no tenía el control sobre el vehículo, que venía a toda velocidad porque había desarrollado velocidad sin freno. Entonces él no tenía manera de saber que estaba, con todo el miedo que tenía, producto de que se le habían ido los frenos, de que se iba a enfrentar a un desfile de muchas personas. Y una cosa es la cantidad de muertos y otra cosa es la cantidad de heridos. Ahora, esto es con un carro que no tenía freno. Ahora imagínense ustedes con un carro de guerra hecho para matar la mayor cantidad de personas posible y al cual deliberadamente no le ponen freno, sino que avanza para atropellar y matar a la mayor cantidad posible. Entonces yo no creo que un carro solo hubiera matado a 5 personas y ahí se hubiera quedado parqueado. Probablemente 1 o 2 o 3 se hubieran quedado parqueados, tal vez porque se hubieran pegado, pero no los 3.000, los 30.000. Son 30.000 carros. Entonces, solo con los carros bastaba para diezmar al pueblo de Israel con 150.000 muertes en el primer round. Pero no terminaba allí. Dice que además habían 6.000 hombres de a caballo. Estos son otros que también atropellan a los que vienen a pie. El pueblo de Israel no entraba a la pelea a caballo. El Señor había prohibido que el pueblo de Israel entrara a la batalla. Ello no significaba que no usaban caballo. Sí, el pueblo de Israel usaba caballo, pero no era todo el pueblo en general que usaba caballo, sino solamente los capitanes, los generales y otro tipo de, como el correo, cuando enviaban un mensajero a otro, lo enviaban por caballo veloces, con jinetes muy delgados y bajos de estatura, para que el caballo corriera lo más rápido posible. Pero estos que son los enemigos, son caballos que vienen ya listos y a veces traían unas bolas de hierro con el que venían golpeando a cada persona que pudieran, o venían con espada o venían con jabalina, ensartándosela cuanto pudieran. Lo hemos visto en las películas. Pero además de eso, de esos 6.000 hombres, por si los caballos, los carros, los 30.000 carros hubieran sido pocos, y no mataban a uno que quedó medio herido ahí, los otros 6.000 venían y terminaban de rematar a los que habían atropellado los 30.000 carros. Pero por si fuera poco, detrás de los 6.000 de a caballo venían otro grupo de personas que eran, miren el número era, dice, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas. Eso era una multitud que se extendía hasta donde la vista daba, porque si dice como la arena del mar. Por eso es que cuando yo encuentro comentaristas como los que he leído hoy en esta Biblia, que dice que 30.000 carros de guerra está equivocado y que no es razonable, entonces tampoco es razonable. Si para él 30.000 carros no era razonable, tampoco sería razonable decir que el pueblo que venía a atacar de parte de los filisteos a los israelitas era como la arena del mar. Este comentarista, tampoco le creería. Es decir, no vería razonable que la gente que venía a atacar al pueblo de Israel fuera como la arena del mar. El problema es enorme, el número es enorme,
Y Jesús mismo dijo que cuando vayas a enfrentar a un enemigo, primero tienes que medir si tienen la cantidad suficiente de personas para enfrentarlo. Eso Jesús lo decía. Y cuando un estratega militar ve que tiene 30.000 carros, 6.000 de a caballo, y el resto del pueblo que venía a atacarlos, tan numeroso como la arena a la orilla del mar, por favor, cualquiera se asusta. Por eso es que en los siguientes versículos podemos entender la reacción de lo que pasó. Esto me recuerda mucho el temor que la reciente pandemia, que ahora ha sido yo diría caricaturizada. Así es la palabra. Caricaturizada es la palabra. Con este nuevo Omicron, que se esperaba que fuera terrible, y le dio 1 millón diario a norteamericanos, pero ni uno de ese millón son hospitalizados, y en Europa otro montón. Y cuando digo caricaturizado, me refiero que hay países que por el Omicron están cerrando las fronteras, los vuelos aéreos también los cortaron, y toda personas caminando en la calle. ¡Qué ridiculez que todavía vayamos a esos extremos! Realmente es impresionante cómo el mundo, si tú vas a ver Google, cuando te pregunta acerca de este lugar que visitaste y te hace una encuesta acerca del lugar que visitaste, todavía te sigue preguntando que si es sin contacto la entrega de los productos, que si usan mascarilla, que si exigen el uso de mascarilla a la gente que entra, que si le echan alcohol, que si le miden la temperatura a las personas cuando uno entra, para luego, en base a lo que uno conteste, valorar si el sitio es digno de que tú lo visites o no. O sea, qué ridiculeces a las que hemos llegado. Es absurdo, es totalmente fuera de lugar. Yo uso únicamente la mascarilla por control, que en protocolo las personas me obligan a usar, pero de mi parte estas mascarillas son un bozal que nos han puesto incluso las iglesias. Pero el punto aquí es entender el temor todavía, a pesar de que el coronavirus es una caricatura en este momento, la gente sigue aterrada, llena de miedo por la caricatura del Omicron. Digo caricatura porque ya la muerte que había ya no se está dando a nivel del mundo. Debería ser algo para relajarse, tranquilizar. No, debemos mantenernos alerta, debemos tener los nervios de punta, debemos cuidarnos como que si nos estuviéramos muriendo todos. Por favor, me parece a mí fuera de lugar, exagerado. Y muchos de nosotros dejamos de asistir a las iglesias por esas noticias. Y veamos ahora el efecto de esta cantidad de gente que se había contabilizado, porque toda esta contabilidad llegaba al rey. Toda esta contabilidad el rey se la compartía a sus generales, producto de la incursión de espías que hacían al campamento para calcular el número de enemigos, para así saber con quién se iban a enfrentar, contra cuántos se iban a enfrentar y cuáles serían las estrategias de guerra a seguir. Entonces, por eso es que tenemos todos estos datos. Estos datos nos ayudan a entender la proporción del problema que tenía Saúl y el pueblo de Israel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, como cuando nosotros con la pandemia al principio, porque el pueblo estaba en aprieto. Ay, estar en aprieto, ¿no? Hay cosas que sí nos ponen a estrechez, ¿verdad? Hubieron momentos de la pandemia en que sí estuvimos en estrechez. Yo fui uno de los que estuve recluido con miedo y no salía los primeros días porque las noticias eran de lo más terribles. Ustedes se acuerdan, y que esa noticia se borbandeaba, era un borbandeo masivo. Y ese borbandeo, me consta, ha dejado a gente traumatizada hasta el día de hoy. Todavía sienten que se van a morir si les da el Omicron. Y viven de una manera impresionante. El asunto es que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en aprietos, dice que se escondieron en cuevas. Es decir, lo que hicimos nosotros al escondernos en la pandemia.
nos escondimos en casa, nos quedamos en casa. Hasta hicieron canciones, los famosos lo decían, los líderes políticos lo repetían, y cada vez en cada periódico, en cada noticiero, sea la radio, o sea la televisión, o sea en el internet, donde fuera, había un bombardeo de proporciones cataclísmicas que todo el planeta pues sucumbió ante eso, y eso generó una escalada. Porque venís vos y no salís de tu casa. Entonces, como no salís de tu casa, no gastas ropa. Como no gastas ropa, no vas a la tienda a reponer la ropa que se desgasta, que se descose, que se rompe, o que la cambias porque ya no te quedó, porque tal vez creciste como yo, un poquito, o porque te estiraste para arriba o a los lados. Entonces, perdón, al no haber gente comprando, entonces los negocios que venden ropa a nivel de todo el mundo, esto es una economía afectada a nivel global espantosa. Nosotros acabamos de pasar el 18 de abril, acabamos de pasar esa terrible y espantosa experiencia que nos obligaron a otra vez quedarnos en casa. ¿Se acuerdan que no podíamos salir? Otra vez. Estuvimos 6 meses, no me acuerdo cuánto ya. Fue terrible, fue espantoso. Otra vez la economía, porque al no movilizarnos, toda la economía se colapsa. Y entonces ahora venía otra vez el estancamiento y otra vez a estar encerrado. Y esa economía, entonces cuando tú no compras ropa, entonces el que vende la ropa no puede vender sus productos y tiene que despedir a sus empleados y cerrar su tienda. No puede pagar la luz, no puede pagar las deudas, se declara en bancarrota, se cierran los negocios. Esta gente deja de venderle los proveedores. Los proveedores ya tampoco están vendiendo porque las fábricas de China, de Estados Unidos y de Nueva Zelanda o de cualquier parte también están cerrados igual que nosotros, y dejaron de fabricar porque también sus trabajadores se enfermaron, despidieron a sus empresas porque no podían mantener la operatividad de un producto que nadie iba a comprar porque nadie estaba gastando, porque nadie estaba comprando. Entonces la cadena era tan larga que abarcaba desde mi casa, cuando yo no salía, hasta China, donde están fabricando teléfonos celulares, partes para automóviles, porque ahí está el otro problema. Los carros tampoco. Si te has leído las noticias, te vas a dar cuenta de que la falta de poder construir carros por no tener las partes requeridas para la implementación de este tipo de tecnología en los vehículos, entonces y detuvo. Tesla, por ejemplo, retrasó su producción, y otra serie de vehículos que no me acuerdo los nombres, pero que sí son vistos en las noticias, retrasaron su producción de vehículos simplemente porque la gente no estaba produciendo los chips, porque solo es un lugar o dos, creo que son 3 máximo, y están concentrados en un mismo lugar los que hacen los componentes electrónicos en todo el mundo. Entonces, al haber esa reducción, atrasó todita la tecnología. Entonces se retrasó todo, y entonces todos nos afectamos, desde nosotros los pequeños consumidores hasta los grandes productores, y el terror fue peor. No solo el terror a morirse, sino era el terror a entrar en bancarrota, al terror de que voy a comer mañana, al terror de ahora me despidieron de mi empleo y ahora no tengo a dónde ir, el terror de estoy enfermo, o un familiar lo tengo enfermo y posiblemente nos transmita la enfermedad a todos nosotros, el terror de que no hay ni siquiera oxígeno para poder comprar aunque tenga el dinero. No puedo comprar oxígeno porque la capacidad de relleno de oxígeno se sobrepasó. La demanda sobrepasó la capacidad de lo que, y eso causaba una histeria, una noticia alarmante tras otra, gente que se moría porque no le llegaban los oxígenos, gente que estaba haciendo fila por las madrugadas desde el día anterior
Y en todos los lugares donde se hacían las filas llegaba siempre gente que no podía retirar sus tanques de oxígeno. Bueno, el asunto es que esto era un efecto dominó, donde un montón de piezas vienen cayendo una tras otra. Israel estaba así. Y el efecto es: me voy a esconder. Me voy a esconder. Dice que se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roca y en cisterna. En cisternas es donde echaron a José, era un pozo seco. Entonces allí escondido allá abajo, como si fueran a dejar de caer un misil o como que si hubiera un tornado. Así miraban ellos a los filisteos y al ataque de ellos. Algo devastador, algo destructor, una fuerza de la naturaleza que era imposible parar, era imparable. Solamente de una forma sobrenatural podría enfrentarse un ataque tan grande como el de los filisteos, a como lo estamos describiendo, que no soy yo, pues lo estoy solamente especificando de lo que la Biblia nos describe. Y entonces dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Es decir, había gente que se estaba cruzando hasta los mismos filisteos también. Si estamos con los, decían ellos, la política era esto: si estamos con el enemigo, vamos a sobrevivir. Porque la cantidad que hay es imposible que la nación sobreviva. Aquí todos vamos a sucumbir. Así que le pasa como la gente que sale fuera del país, porque ven imposible que en Nicaragua puedan encontrar un sustento, el crecimiento económico, el autosustento. No lo ven. Entonces hacen lo que hicieron esta gente, dice. Y solo en Nicaragua han migrado más de 100,000, más, ¿verdad? Creo que anda por los 115,000 hasta el momento, porque cada día se van sumando más y más y más y más. Es impresionante. Tengo un cliente que está haciendo mucho dinero para simplemente llenar formularios de gente que quiere aplicar para visas en Canadá, visas de trabajo en España, visas para Estados Unidos humanitaria, conseguir citas para el consulado o para cualquier otro destino como es México. Y este cliente está haciendo mucho dinero debido a la gente que, como el pueblo de Israel, estaba migrando hacia los filisteos. Entonces dice: y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Los que se quedaron estaban con miedo de lo que iba a pasar. Muy probablemente sea nuestra situación. Si tú tienes miedo de lo que está pasando alrededor, es probablemente porque estás viendo el lugar equivocado. Una de las características del creyente es que tiene fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces no debes creer en lo que ves, no debes aceptar lo que oyes, debes creer lo que no se ve. Y este fue el problema de Saúl. Y él esperó 7 días. Es decir, Samuel le había dicho: en 7 días llego a ofrecer el sacrificio y luego vas a atacar a los filisteos. O para saber pues si Dios estaba respaldando el ataque de los filisteos. Y esperó 7 días. Es decir, que él cumplió, Saúl, con esperar. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Algunas veces nos cuestionamos, o cuestionamos a Dios, le decimos: Señor, no dice tu palabra, mas a ti no llegarán. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué entonces llegó a mi familia? ¿Por qué entonces mi hermano está enfermo y a punto de morir? ¿Por qué? Y comenzamos a preguntarle a Dios. O sea, dándole a entender que Él no cumple su palabra, como exactamente, aparentemente, estaba pasando con Samuel, que no estaba cumpliendo, aparentemente. Sin embargo, lo que Dios estaba haciendo era probando a Saúl, al rey. Era una prueba, era la prueba, era un examen que él tenía que pasar, era una verificación de obediencia. Y entonces, y eso es lo que Dios hace con nosotros. No nos da lo que queremos, cuando lo queremos, de la forma en que lo queremos, y a veces pareciera que el tiempo ya se pasó. Pero no es así. Dios sabe lo que hace, cuándo lo hace y con quién lo hace. Así que no te preocupes.
Si te ha tocado esperar, igual que Saúl, igual que a mí, igual que a ti, te ha tocado esperar, espera un poco más, solo un poco más. Y va a llegar, Samuel, va a llegar la bendición, va a llegar la respuesta. Solo tienes que esperar, pero si eres impaciente, si comienzas a reclamarle a Dios porque no cumple con lo que Él dijo en el plazo que tú le has puesto y no espera el plazo que Él elija para ti, vas a tener un problema serio como Saúl lo tuvo. Mira el problema. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Ay, qué problema. Lo que hizo Samuel es que hizo un papel que no le correspondía, de sacerdote. Él era rey, no podía ofrecer un sacrificio, un holocausto. Y como era el rey, todo el mundo tenía que obedecerle. Y como él dijo: tráigame el sacrificio, pues le trajeron el sacrificio. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, justo cuando decidió quebrantar la ley, ¡pum!, aparece Samuel. ¡Qué momento! ¡Qué terrible! Casi. El tema de hoy es medidas de paz para momentos desesperados. En un momento de desesperación, yo me acuerdo de doña Kika, que ya está en la presencia del Señor, pastora de la iglesia Josué 1.9, cuando estábamos de paseo con la iglesia en un fin de año en el mar, y el que ahora es pastor, Rolando Samuel Tinoco, se había imprudentemente metido, era un joven, era un muchacho, se había imprudentemente, tenía como 17 años, imprudentemente metido muy hondo, y una corriente marina se llevó a 4 muchachos y lograron salir 2, y Samuel y otro se fueron alejando cada vez más al fondo del océano y se separaron hasta que llegó al punto en que la cabeza de Samuel era imperceptible. Estoy buscando algo tan chiquito como para mostrártelo. Así se miraba la cabeza de Samuel sobre mi dedo, de la distancia de este lápiz, así, a la distancia, desde donde yo lo estaba viendo a la orilla del mar. Y todos creímos que se iba a morir, creímos que estaba seguramente muerto, que no había cómo sobrevivir. Él a duras penas chapaleaba, y creímos que el otro amigo de la iglesia también, que había ido en el paseo, también seguro iban a morir, porque las 2 cabecitas se miraban alejándose cada vez más una de otra, y las corrientes se llevaban a cada uno a su lado, y no había nadie que ayudara, no había nadie que hiciera nada. Ninguno ahí nos atrevíamos a meternos a la profundidad del océano, a ir a esa distancia, y sería una locura, ¿verdad? Y no había lanchas, no había nadadores, no había nadie. Y gritábamos entre todos que quien sabía nadar que se metiera. Nadie en su sano juicio se metió. Cuando algo que yo me di cuenta después fue que un borracho escuchó el clamor, y el borracho, en serio borracho, pero borracho hasta donde no es, con todo el valor que tenía, se metió al mar por la bebida, ¿verdad? Se metió al mar nadando, llegó hasta donde estaba Samuel. Y Samuel se comenzó a asir de él, porque en ese momento se estaba yendo, es decir, se estaba ahogando. Justo en el momento en que Samuel se está ahogando, llega el borracho a salvarlo. Qué cosa más increíble, ¿no? El borracho tendría unos 22 años más o menos, y era delgado. Y cuando salió, el borracho estaba crucificado, en el sentido de que Samuel lo había rasguñado. En la desesperación por la vida, por no morirse, por sobrevivir, por salir del agua donde él se estaba hundiendo ya, comenzó a rasguñarlo y quedó completamente rasguñado, porque él solo salió en short, el borracho venía en short, y entonces todo el cuerpo quedó rasguñado por todos lados, a tal punto que tuvo que noquearlo. Le dio un golpe, porque lo estaba hundiendo a él también en el agua, le dio un golpe y así lo noqueó, y logró sacarlo del agua, y lo trajo agarrado del cuello hasta sacarlo. Y cuando él me dijo, porque yo era el que lo recibí en ese momento, que él era el que lo había salvado, yo me reí, porque no creí jamás que él lo hubiera hecho. Pero después de que se enfriaron los ánimos y miré cómo estaba todo rayado, entonces nos dimos cuenta que era verdad, que definitivamente él había sido el que lo había salvado, y nadie en su sano juicio hubiera entrado
hasta allá a rescatarlo. Doña Kika en esa ocasión le dio, no sé si fueron 1.000, 2.500 Córdoba de regalo para que él siguiera, por supuesto, con su borrachera. Le tomamos su número telefónico, se le predicó y de todo para ver si se convertía. Nunca logramos darle seguimiento a él, pero sí se dio que Dios resolvió en el último momento. La hermana Kika no gritaba, no estaba desesperada. Cuando Samuel estaba en lo profundo y que solo se miraba la cabecita así a la distancia, ella solo levantaba las manos y oraba. Es lo único que hacía. Es lo único. Ella estaba en paz, estaba tranquila. Igual que mi mamá cuando le dijeron que yo había sido puñalado. A mí me habían puñalado cuando tendría 19 años, más o menos, ya se me olvidó. Y este 10 de enero celebré, junto con el cumpleaños de mi hijo, el volver a haber nacido de nuevo, ya que mi cumpleaños es el 24 de enero. Pero el 10 de enero lo celebro y mi familia lo celebra como una nueva vida que Dios me dio, producto de que a mí me había ensartado un punzón picayelo, un ladrón, para robarme una bicicleta. Y cuando sobreviví, porque Dios puso a cada persona para que en el plazo exacto de 5 minutos yo estuviera en el hospital atendido por los médicos. Esto es increíble, ¿verdad? Que alguien lo atiendan de una manera así, gente desconocida, gente que nunca me había visto y que no tenían ni idea, ni yo tampoco tenía idea de qué tan mal estaba. El Señor me ayudó para poder librarme y lo hice en el momento. Y uno podría haber dicho, me apuñalaron y Dios no hizo nada. No, había puesto a una persona que, aunque era un ángel de Dios mal hablado, porque era un inconverso que venía en su vehículo, y como era un dueño de un autolote, él venía a velocidad muy lenta. Entonces, para ahorrar gasolina, porque lo que él hacía es aceleraba la camioneta que la iba a vender en el autolote y solo le echaba un poquito nada más de gasolina para que nada más sirviera para probarlo cuando el comprador llegara. Entonces le echaba un poquito y él apagaba la camioneta para no gastar la gasolina que le había echado, solo con propósito de mantenerle algo de gasolina. Y él miró, porque venía lento, todo el proceso, cuando el ladrón se acercó, cuando me ensartó el punzón, cuando me arrebató la bicicleta, cuando yo le pegué al hombre y se volvió para volverme a apuñalar nuevamente. Y en eso el hombre se detuvo, el de la camioneta, le gritó al ladrón improperios, malas palabras, y le dijo que le fuera a robar a su... y ladrón, hijo de la... Y ya se imaginan qué, y comenzó, pero aquello fue, y más yo me volví a enfrentar al tipo. Entonces entre los dos lo hicimos correr, y él me llevó. Cuando yo le digo, yo me iba a ir en la bicicleta, según yo no sabía cómo estaba. Cuando yo me agacho y le dije, gracias, brother, le digo. Cuando yo me agacho a recoger la bicicleta, descubro que mi pecho emite un sonido que nunca lo había oído. Escuché. Inmediatamente me pongo la mano para saber de dónde está saliendo el sonido, y mis 3 dedos se hunden en un hueco que había dejado el punzón cuando el hombre había intentado asaltarme. Y inmediatamente le digo, estoy pegado, llévame al hospital. Pero yo no me sentía mal para nada. Solo le dije eso preventivamente, sin saber que si yo no me montaba en la camioneta y él agarró a toda velocidad, que en 1 minuto logramos llegar al Hospital Bautista, hubiera muerto, según el doctor William Abdallah, que fue, creo que ya falleció el doctor William Abdallah, fue el doctor que me atendió en ese momento. Dijo que si hubiera llegado 5 minutos después, hubiera llegado muerto ya, porque me estaba asfixiando, porque la sangre había llegado a los pulmones y se derramaba sobre la pleura, y esto hubiera causado la fatalidad inmediata. Entonces, para mí el 10 es un día de celebración, es volver a la vida. ¿Y qué pasaría conmigo si yo comenzara a haberle reclamado a Dios, Señor, ¿por qué dejaste que me pasara esto? No, Dios sabe lo que hace, cuándo lo hace y la manera en que lo hace y por qué lo hace. ¿Era sabio Dios en hacerlo? Claro que sí. Y Él resolvió, Él me salvó justo a tiempo. Por eso es que debemos tener paciencia. David era un hombre conforme al corazón de Dios, como lo estamos leyendo en este capítulo, que él se ha buscado, le dijo Saúl, a un rey, a un sustituto que es conforme a su corazón. Vemos entonces a David que cuando estaba en problemas similares a los de Saúl, la respuesta no era la misma. Decía, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mis ruegos. Me sacó del pozo de la desesperación y puso en mí un cántico nuevo.
Es decir, la actitud, vemos la gran diferencia. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Hasta qué? Hasta que Él me respondió. Si Él no me responde, yo no me muevo de aquí. Yo no salgo del pozo. No me voy a desesperar por salir del pozo si Dios no ha decidido sacarme del pozo. Pero ahí en el texto dice, se inclinó a mí, escuchó mi ruego, me sacó del pozo. Nosotros no somos capaces de salir de nuestro propio pozo. A veces del pozo de la inmundicia del pecado, a veces de una adicción que no dejamos, a veces del pozo de nuestros propios temores, a veces del propio de la incertidumbre, a veces del pozo del desempleo, a veces del pozo del estancamiento espiritual, del estancamiento de que hacemos lo que nosotros queremos y somos sabios en nuestra propia opinión, etcétera. No, hay tantos pozos que cada uno de nosotros tenemos y que necesitamos desestancarnos. Y lo que pasó después es esto, ¿verdad? Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí que Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle, según él no había hecho nada malo. La actitud de él es, todo está bien aquí. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¡Qué barbaridad! Es decir, Samuel no lo puede creer. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Primero, porque vi. Lo que lo que el rey Saúl hizo fue creer en lo que veía, creer en lo que escuchaba. Se fijó solo en el mundo físico, en lo natural. Nunca pensó en lo que no veía, como la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo debemos aprender a no confiar en lo que vemos o en lo que oímos. Debemos aprender a confiar en lo que no se ve, en la certeza de lo que se espera. Y ese fue el primer error. Lo segundo, dice, ¿qué es lo que vio? Entonces Samuel dice, ¿qué ha hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. ¿Cuánta gente habría del pueblo? Más o menos. Vamos a sacar la cuenta. Habrían unos 6 millones de judíos aproximadamente. Y habrían más o menos ahí 1 millón con el rey Saúl después de que él hiciera una convocatoria, de los cuales, calculando, habrían unos 600, 300 mil que habían venido para la guerra, y el resto, unos 700 mil eran del pueblo, esposas, mujeres, ancianos, niños, que venían a despedir a sus consortes, tíos, papás, abuelos, que iban a la guerra y que probablemente sería la última vez, especialmente cuando veían que habían 30 carros en la parte frontal, 6.000 a caballo detrás de los carros, hombres de a caballo, y luego un número del ejército tan grande como la arena del mar. Entonces la muerte es segura. Entonces todo el mundo llegó a despedir por última vez, ver y desearle lo mejor a su familia. Pero ¿qué pasó? Comenzaron, donde vieron todo eso, comenzaron a irse. Y no se iban de 10 en 10. Se iban de 100.000 en 50.000. 80.000, y aquí el número, cuando se va tanta gente, los vacíos son visibles, son evidentes. Entonces cualquiera se desespera, y Saúl confía únicamente en lo que ve. Y cuando mira que de repente queda vacío y queda solo con los 2.000 nada más que tenía originalmente y unos cuantos del pueblo que no se han ido, entonces él se desespera. Y el tema de hoy es medidas de paz para momentos desesperados. Cuando mi mamá recibió la noticia que yo había sido apuñalado, mi mamá no gritó, no se inmutó, no se desesperó. Junto con mi papá se fueron al hospital. Mi mamá estaba esperando lo peor, pero no iba gritando ni desesperada, sino que iba en paz. Ese es el tipo de calma que nosotros debemos tener. Mi papá igual, le fue a dar la noticia a mi mami y se la voy a dejar en calma, sin ningún grito ni desesperación, con calma, con toda la paz. ¿Por qué? Porque ese es lo que hay que hacer. Medidas de paz en momentos desesperados, para momentos desesperados. Así que cuando tú estés en situaciones muy, muy difíciles, muy desesperantes, estresantes, y parezca que se ha hundido tu mundo, se ha perdido todo lo que has construido, no te preocupes, mantén la paz y comienza a creer en lo que no se ve. Comienza a tener fe y comienza a tener certeza, comienza a tener convicción, comienza a creer que Dios va a hacer algo, comienza a creer que como a David te va a escuchar. Solo pacientemente espera en Él, espera en Jehová,
que Él se va a inclinar a ti, Él escuchará tu clamor, escuchará tus ruegos, pero tiene que oírlo. Estamos hablando de algo verbal, algo que tu boca tiene que expresar. Y Él se va a inclinar, te va a escuchar y te va a sacar del pozo de la desesperación y va a poner en tu boca un cántico nuevo. Qué alegría cuando hay un cántico nuevo en el corazón. Yo quiero invitarte a que seas uno de los que tiene control, porque el dominio dice el libro de Proverbios que es más el que controla su lengua que el que conquista una ciudad. Es decir, dominar el carácter, dominar la desesperación, dominar el temor, tener autocontrol, tener dominio propio, es mucho más meritorio que tener la conquista de una ciudad. Así que melodía de paz para momentos desesperados fue el tema de hoy. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo martes y gracias a Dios por la vida. Hasta la próxima.